Aquí comienza. Santos incompletos. Santos incompletos. ¿Qué tal, amigos de Yunoya Radio? Bienvenidos al programa Santos Incompletos. Santos incompletos, perfectos por perfeccionar. Mi nombre es Emanuel Seropián, los saludo desde Montevideo, Uruguay, y los invito a unos minutos de reflexión y sorpresas acompañados de muy buena música. Y truenos a punto de naufragar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar. Bienvenidos a este programa donde la idea es poder compartir con todos ustedes acerca de los temas más variados. Vamos a arrancar con alguna reflexión breve y sobre el final vamos a tener una sección llamada Momento Random, donde puede pasar cualquier cosa. Así que agárrense. Antes de ir a la primera parte del programa, que es la reflexión, quiero comentarte que todo lo que compartimos acerca de la fe está en un libro que terminé de escribir el año pasado y que se llama Todo acerca de la fe. El libro es digital y gratuito. Podés descargarlo de mi sitio web seropian.wordpress.com y vas a poder leerlo en tu celular, tablet, computadora, dispositivo electrónico o mandarlo a imprimir. Te repito la dirección: seropian.wordpress.com. Ahora sí, vamos a la primera parte del programa. La reflexión. La reflexión. En el programa anterior les comenté que hay un vínculo muy estrecho entre la fe y la razón. Y hoy te voy a contar una historia registrada en la Biblia donde se ve ese vínculo entre la fe y la razón. Es la famosa historia del joven que había nacido ciego. Un buen día, Jesús salió del templo y vio por el camino un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Los discípulos tenían incorporada la idea errónea de que toda persona que padecía una enfermedad lo hacía a causa de un pecado cometido. Esa era la razón por la cual la mayoría de los enfermos eran socialmente excluidos. Pero Jesús quiere enseñarnos en esta ocasión que no siempre los problemas que atravesamos en la vida son por nuestra culpa. No siempre es una evidencia del pecado. Y esto para el ciego era una revelación. Imagina los años viviendo, carcomiéndose al ver qué podía haber hecho para merecer esto. Lo mismo con sus padres. Años y años de culpa, de confusión, de preguntas sin respuestas. ¿Qué habrían hecho esto para merecer un castigo así, que su hijo nazca ciego y mendigo? Pero la historia sigue. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo que fuera a una piscina y que se los lavara. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Él mismo decía: claro que soy yo. Entonces preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Y él respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. El milagro despertaría el asombro de todos quienes conocían al ciego, pero inmediatamente aparecieron unos personajes llamados los fariseos, gente de elevado estatus académico y religioso, que intentan razonar lo que ven sus ojos porque no pueden creer que Jesús hubiese sido capaz de semejante milagro. El acontecimiento que acababa de ocurrir ponía en conflicto prácticamente todas sus creencias. Escupir en sábado era pecado, y Dios no escucha a los pecadores. Si Jesús es un pecador por escupir en tierra y sanar en sábado, ¿cómo es posible que Dios lo haya escuchado para hacer un milagro tan grande? Comienzan a interrogar al ciego, buscando justificar lo ocurrido, hasta llegar al punto de dudar si el joven había efectivamente nacido ciego.
Cuenta la historia que los fariseos les preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? Y el joven le respondió: Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron: a ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Aquí tenemos dos tipos de razonamientos. Por un lado, el razonamiento de los expertos en el ámbito académico, gente de muchas letras y estudios, pero gente de poca fe. Los tipos razonaban de esta manera. Razonamiento número 1, Jesús no procede de Dios porque hace lo que supuestamente está prohibido hacer en día de reposo. Razonamiento número 2, es imposible que haga estos milagros si no procede de Dios. Sobre la base de esas dos argumentaciones, los fariseos intentaban razonar un milagro, pero como el hecho era innegable y el milagro había ocurrido, no sé si se dieron cuenta, pero lo que hacen es desviar el enfoque del razonamiento. En un momento de la conversación ya no buscan explicar el milagro, sino que ahora buscan debatir acerca de la persona de Jesús. No viene de Dios, porque hace cosas en sábado, dicen algunos. Sí, pero si no viniera de Dios, ¿cómo hizo este milagro?, dicen otros. Razonar sin fe los lleva a empantanarse. Como no logran ponerse de acuerdo, invitan a la discusión al ciego. El ciego, digamos, en términos como si fuese un apodo, ¿no? Porque ahora ya no es más ciego, ahora puede ver. Digo, pero pobre ciego, era un mendigo, no tenía ni la preparación ni la altura intelectual para ponerse a discutir con los fariseos que querían precisamente aprovecharse de esa condición. Entonces le preguntaron al que había sido ciego: ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, les contestó. La deducción del ciego va a la dirección correcta. Como se señaló anteriormente, la razón te ayuda a comprender mejor los hechos, pero no puede convencerte de que los hechos que viste y experimentaste no ocurrieron. Aquí el ciego declara que ante los hechos ocurridos Jesús tiene que ser profeta. El ciego no podía haber realizado esta declaración si no hubiese en él una fe genuina en forma previa. El ciego no se preparó en ninguna universidad ni estudió. El ciego no tiene conocimiento teológico que lo lleve a reconocer a Jesucristo. Fue su propia fe reforzada con la experiencia. Todos estaban frente a la misma realidad, un individuo que habiendo nacido ciego ahora puede ver. Sin embargo, el ciego, por partir de una posición de fe, llega a una conclusión correcta, que es que Jesús es profeta. Pero los fariseos, al no partir de la fe en Jesús, intentan razonar la situación y llegan a conclusiones equivocadas. Ante la sencillez y la contundencia de la aclaración del ciego, los fariseos insisten en sus razonamientos desviados y vuelven a empantanarse, y ahora empiezan a poner en dudas que el joven haya nacido ciego. Entonces buscan a los padres para que declaren a ver si la verdad que había nacido ciego. Y sí, los padres vienen y confirman que el chico había nacido ciego. Ante todo esto, los fariseos se ven en aprietos y se quedan sin salida. Ya no pueden dudar del milagro. El milagro había ocurrido. El joven había nacido ciego y ahora veía. Lo único que les quedaba era desprestigiar a Jesús, hablar mal de Jesús. Y finalmente, luego de armar sus argumentaciones, llegan a la conclusión de que Jesús es un pecador y es un farsante. El ciego se ríe y les dice algo contundente. Por más conclusiones a las que lleguen, si es profeta o no, si es pecador o no, si es un farsante o no, yo no sé. Yo no estudié, no tengo título, no tengo academia. Yo solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Nada va a cambiar ese hecho. No hay nada como el poder del testimonio para derribar cualquier razonamiento humano que ponga en dudas la existencia y el poder de Dios. En otras palabras, lo que el ciego dice a los fariseos es que por más que ellos puedan blandir cualquier suerte de razonamientos, no están logrando explicar cómo es posible que el milagro haya ocurrido. Esta narración muestra que partiendo de la razón no se llega a la fe. Sin embargo, partiendo de la fe, el ciego termina empuñando un razonamiento imbatible. Y el razonamiento es el siguiente: si Jesús hizo un milagro, si no hay registro histórico de un milagro similar, y si Dios no oye a los pecadores, entonces como conclusión, Jesús no es ningún farsante, es un enviado de Dios. Esta historia termina con los fariseos expulsando al ciego de la sinagoga en vista de que no podían ganar la discusión. Los razonamientos que proceden de la fe siempre serán más fuertes que los razonamientos que no proceden de la fe. ¿Por qué decimos que los razonamientos del ciego partieron de la fe? Porque las acciones del ciego demostraron que él tenía fe. Bueno, ahora te voy a dejar con la pausa musical y te voy a compartir un tema que tiene que ver con esta historia y al regreso, el momento random. No soy Einstein, ni Van Gogh, ni Cervantes, ni Platón. No tengo en mis venas sangre azul, no soy ningún dios.
Y si me haces 1000 preguntas, no sabría responder. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. No sé nada de la bolsa, no soy un cerebro gris. Nunca fui a la Casa Blanca y la verdad no sé si quiero ir. No poseo grandes sumas que pudiera ofrecer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y una cosa es respirar y otra es ver la luz. Y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me viste a mí. Sin dinero, sin sombrero y me hiciste feliz. Y tu amor es un dilema que jamás descifraré. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Mi vida ha cambiado y es que ya no soy el mismo de ayer. Y quien no lo vive no lo puede entender. Y no hay un solo día que no te agradezca esta libertad. Digan lo que digan los demás. Y una cosa es respirar y otra es ver la luz. Y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me viste a mí. Sin dinero, sin sombrero y me hiciste feliz. Y no conozco a Leo Messi, ni a Nadal, ni a Federer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Antes yo era ciego. Antes yo era ciego y ahora puedo ver. Lo que escuchaste fue El Ciego, un tema lanzado por Marcos Vidal en el año 2003. Marcos Vidal es un compositor, poeta, cantante, músico, pastor y escritor oriundo de Madrid, España, aunque muy poca gente sabe esto, circunstancialmente nació en Alemania. Bueno, en el momento random que viene a continuación les traigo una parte de una entrevista que le realicé a un amigo mío. Quiero presentarles a Ronald Calistro, un pastor amigo que es muy perspicaz y que nos va a traer un tema muy picante y se los dejo a continuación.
¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Está va? Bien, de Da- bien. Gracias por la Muchas gracias. invitación. Un Muchas honor. gracias por aceptar la invitación de estar acá en Santos Incompletos. Bueno, Ronald, vos venís de una familia que ha servido al Señor, tu papá fue pastor, vos también te has desempeñado como pastor en más de una congregación y estaba muy interesado en compartir las experiencias que vos has recabado en todos estos años de servicio, no solamente vos, sino también toda tu familia. Y me llamó la atención un post que pusiste en Facebook, que quiero compartirle a la gente algunas breves palabras, porque el pasado domingo 19 de junio, para todo nuestro público que nos está escuchando en los dos márgenes del río, pero especialmente para el público argentino, mientras allá se celebraba el Día del Padre, acá en Uruguay estamos celebrando el Día del Abuelo, que coincide con el nacimiento de nuestro prócer José Artigas. Pero mi amigo Ronald, disruptivo y transgresor, como se lo caracteriza, en vez de recordar el nacimiento de Artigas, recordó su muerte. Y en un post hizo esa reflexión acerca de ese Artigas que murió solo, que murió casi que olvidado y pobre en el Paraguay. Hizo esta siguiente reflexión. Dijo que en un país de viejos como somos nosotros, los viejos por lo general son los grandes olvidados, porque invertir en la juventud es fácil, porque la juventud tiene fuerza, empuje, su fuerza es su gloria, pero los viejos son aburridos, repetitivos y se quedaron en el tiempo. Hiciste una reflexión que llevaba esto hacia lo ministerial, hacia lo que viven los pastores y los que sirven al Señor también. ¿Qué fue lo que quisiste expresar con esto, Ronald? Bueno, Emanuel, tratar de hablar de lo que vengo viendo ya desde hace algún tiempo, ¿no? Por lo menos de la generación de mi padre, que ya partió con el Señor hace un par de años, de su generación hacia arriba, en el sentido económico, entregaron demasiado por el ministerio, pienso yo, o entregaron todo por el ministerio, porque creo que nunca es demasiado para entregar, si tomamos en cuenta que el ministerio es servir a Jesús, pero por ahí le faltó previsión en otras áreas, ¿no? Y una de esas previsiones fue el cómo llegar a la vejez, cómo llegar al final de sus días, no solo con lo económico, sino también hablo un poco de lo que es el cuidado de la salud, el cuidado de la familia. Un poco eso es lo que traté de manifestar, que también creo que es propio de la idiosincrasia nuestra, de la idiosincrasia, la correlación con el final de Artigas como prócer, ¿no? De la patria, como figura central de nuestra historia. ¿Y qué tiene que ver eso con los ministros, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, una de las cosas que yo he visto, que no sé ahí si la compartí, es que falta un poco de recambio intencional, ¿no? O sea, los pastores están en el ministerio hasta el día en que se mueren estando en el ministerio. Muchos de ellos, por lo menos la generación que yo vengo viendo, que parte, la gran mayoría terminan en soledad, terminan con la salud muy deteriorada, terminan pobres muchos de ellos, o con serios problemas económicos, muchos sin sus necesidades cubiertas. Creo que no es el final para alguien que ha servido al Señor toda su vida. Creo que en el contexto nosotros en el que vivimos puede ser mejor o debería ser mejor. Hay un término que me pareció muy interesante que dijiste recién, el recambio intencional en el ministerio. Es decir, que en lugar que una persona sirva como pastor, por ejemplo, hasta el último aliento, el último día de todos, tenga la posibilidad en algún punto de decir, bueno, hasta acá llegué yo con el ministerio, le voy a pasar la posta al que sigue, me voy a retirar. ¿Estás refiriéndote a eso? Exactamente. Por ejemplo, yo lo viví con mi padre, ¿no? Hubo un momento en el que nosotros, la familia, la iglesia, nos dimos cuenta que, bueno, que ya por sus temas de salud o por su edad, que por ahí no era tan avanzada, murió con 65 años, pero sí con algunos temas de salud, que era como momento de aflojar un poco la máquina y no dar un paso al costado, porque pienso que el llamado, como dice la escritura, es irrevocable, pero sí aflojar a la máquina y tratar de pasar la posta. O sea, no hay un pasar la posta, sino que en realidad es como yo digo ahí en el post, es post-mortem, o sea, murió el pastor, bueno, busquemos a alguien que lo sustituya y que prácticamente empiece de cero, ¿no? También esto tiene una cuestión muy práctica, ¿no? Con el tiempo, los pastores van envejeciendo, las iglesias necesitan un recambio y entonces, como se dice acá en Uruguay, mueren con las botas puestas. O sea, la iglesia va decreciendo, 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 porque también los tiempos que vivimos, muchas veces la demanda para el pastor es mucho mayor que lo que era de repente hace 20, 30 años. Bueno, físicamente, mentalmente, no tienen la misma fuerza. Entonces, es triste a veces ver que hombres que tuvieron un ministerio, una trayectoria muy buena, muy linda, terminan a veces casi que con congregaciones vacías, y por eso un poco lo de la soledad. Creo que eso es algo que hay que cambiar, que hay que mentalizarse, por lo menos la futura generación o la nuestra, de que va a haber un tiempo en el que tenemos que tener a alguien para pasarle la posta. Así como Pablo, cuando vio que llegaba al final de sus días, encargó a Timoteo, por ejemplo, entre otros,
que es sumamente importante que nosotros tomemos conciencia de eso. ¿Cómo ha sido el caso de la experiencia tuya y la experiencia también de tu papá en cuanto al sustento del pastor? Porque si bien estamos de acuerdo en que no hay ningún problema y no está mal que las iglesias sostengan a sus pastores, como el propio Señor Jesucristo durante sus 3 años de ministerio fue sostenido por gente, y lo mismo los apóstoles, aunque el apóstol Pablo, por ejemplo, alternó momentos donde tuvo que trabajar para sostenerse a sí mismo. Si bien no está mal el concepto de que una iglesia sostenga financieramente a sus pastores, ¿cómo ha sido la experiencia tuya, la de tu familia, y cuál es la visión que vos tenés, digamos, adaptada al siglo XXI? Porque los tiempos cambian, no estamos en los tiempos de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cuál es tu visión acerca del sostén del pastor en la congregación o su propia libertad financiera, el derecho que él pueda tener su propio sostén y no depender de la congregación? Bueno, a mí me gustan mucho las palabras de Pablo que vos mencionabas ahí, que él, por ejemplo, habla de que, bueno, que él tendría el derecho como apóstol de percibirlo, y dice, sin embargo, no he hecho uso de ese derecho. Y por lo menos la NBI dice, es una frase que es demoledora, dice, prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. O sea, era un orgullo para Pablo decir, yo me autosostengo, o sea, yo no dependo de ustedes para ejercer la obra, aunque pudiera hacerlo, pero no lo hago. Entonces, obviamente que no condeno ni juzgo, porque o sea, es un derecho que es escritural el poder vivir de la obra, pero creo que hay algo más allá, y sobre todo en este tiempo, que es el tema de la libertad financiera. En mi caso puntual, siempre tuve el buen ejemplo que mi padre siempre trabajó, se desempeñó en la órbita pública desde muy joven hasta que se jubiló, y entonces eso hizo un plus. En algunos momentos sintió la tentación a dejar, ¿no? Por la propia exigencia de la obra, por los conceptos que tenemos nosotros de lo que es el ministerio. Hemos hecho como esas categorías, ¿no? Bueno, está a tiempo completo, ¿no? Es como que, no, le está entregando una parte parcial al Señor. Y entonces a veces se hipotecan cosas que por ahí terminan siendo más perjuiciosas. Por ejemplo, como es el sostén de una familia. Siempre digo que un pastor, antes de ser pastor, es esposo y es padre. Y esa debe ser su prioridad, ¿no? Antes que la iglesia. Cuando Pablo dice, quien no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia, o sea, también el gobierno es provisión, es protección, o sea, es seguridad. También en el ámbito económico, que a veces nos cuesta verlo, ¿no? He tenido un buen ejemplo de parte de mi padre. Y también el hecho de haber, digamos, nacido en cuna cristiana te permite ver cosas, ¿no? Hace unos años conocí a un pastor que hoy es un empresario, podemos decir que bastante exitoso, le ha ido muy bien, y él trabajó siempre, hasta que en un momento su iglesia creció mucho, creció bastante su iglesia, por lo menos lo que es en Uruguay, como estamos para público argentino, capaz que una iglesia de 150 personas es un anexo allá. Pero en Uruguay una iglesia con 150 personas ya es una iglesia considerada bastante grande, ¿no? Y este pastor llegó a tener un lindo número y mucha actividad, y en un momento la congregación le pidió que dejara el trabajo y que se dedicara al ministerio porque se lo estaban requiriendo. Entonces este pastor vio la realidad económica y dijo, bueno, me dedico a esto. El problema fue que 3 años más tarde de esa decisión, la iglesia sufrió una fuerte división y el pastor de la noche a la mañana se quedó sin ningún tipo de sostén, porque la iglesia perdió prácticamente que 3/4 de los ingresos y lo que entraba. Entonces, bueno, tuvo que empezar otra vez de cero. Y bueno, entonces él me decía que, bueno, o sea, que la peor decisión había sido dejar de trabajar. Entonces yo creo que es bueno que el pastor tenga su libertad financiera, como Pablo, por decir, bueno, a mí no me van a poder decir nunca que yo los vivo a ustedes, que yo vivo de la obra. Que también eso es un tema de testimonio. Por ejemplo, en estas latitudes donde el pastor está bastante mal visto, las iglesias, por lo menos a nivel, bueno, esto solo nos saca plata, vive de la gente. Entonces también hay un tema ahí de que esa libertad te da también autoridad ante la sociedad. Otra cosa que es buena también es por salud mental. Pienso que el ministerio absorbe mucho tiempo de nuestras vidas, y el hecho de tener una desconexión, o sea, algo en lo que trabajamos, en lo que también nos podemos sentir realizados, es muy bueno para nuestra salud mental. Y lo otro que es bueno que el pastor tenga su libertad financiera es para poder ver la realidad. Yo noto una diferencia bastante grande entre aquellos ministros, siervos que
están dedicados 100%, o sea, su única actividad es el ministerio, y entre aquellos que tienen un trabajo, o sea, hay como una cuestión de ver la realidad, de ver un poco más la gente de a pie, y creo que eso es bastante bueno. Hay algo que me parece que tiene que ver con la idiosincrasia de nuestras sociedades, que es la falta de previsión en general. La gente en general no se preocupa por su futuro, en general no se preocupa por su vejez, en general no se preocupa por qué va a ser el día que se retire. Para la mayoría de las personas eso tiene una cierta cobertura en cuanto a que si tienen un trabajo, tienen aportes a la seguridad social, bueno, algún día cobraré una jubilación y que sea lo que Dios quiera cuando la cobre, ¿no? Pero en el caso del ministerio no siempre estuvo muy bien ordenado eso, y pareciera que una cosa se traslada a la otra, y los uruguayos, quizás en Argentina puede ser algo similar, porque tenemos culturas muy similares, en general vive el presente, y bueno, el día que se jubile, allá veremos, ¿no? Y eso en el ministerio puede llegar a ser bastante trágico, porque al no haber previsión hacia el futuro, el ministro termina solo y pobre, como lo venías diciendo vos, ¿no? Claro, es como un círculo, o sea, como no preveo, como no aporté, como no preparé mi retiro, entonces llegué a una edad que pasé los 65, 70 años, y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, el único sustento que tengo es no lo puedo dejar. Creo que también falta esa convicción un poco en las iglesias de, bueno, por ejemplo, si aparece otro pastor que haga el recambio, no nos podemos olvidar de que fue quien nos pastoreó, que nos ministró durante 30, 40 años. O sea, le debemos tanto el sostén a como a que se va, ¿no? Y ahí me parece que está el tema. También pasa muchas veces la dependencia en cuanto a no solo lo económico, sino la propiedad, ¿no? Muchos pastores, por lo menos en Uruguay, la gran mayoría no tiene casa propia, ¿no? Y como hoy tenemos un sistema evangélico que está bastante armado, aglomerado en instituciones, entonces la mayoría de las propiedades pertenecen a esas instituciones, que no digo que esté mal, pero sí, o sea, no son del pastor. Entonces, a veces también se genera esa dependencia, porque ¿a dónde voy a ir si esto no es mío? Viví 30 años en esta casa, si hoy tuviera que irme para dar un paso al costado, ¿a dónde termino? Entonces, bueno, esa falta de previsión hace que pase lo primero que hablamos. Vos dijiste en tu post una frase que me dejó pensando mucho, que dijiste que la libertad financiera en el ministerio es clave y que la dependencia es esclavitud camuflada de bendición. ¿Por qué pusiste esa expresión? Camuflada de bendición, esclavitud camuflada de bendición a la dependencia. Cuando el ministro depende de la iglesia para su sustento, como dijiste recién, depende de la iglesia para tener un techo, etcétera. Porque se ve como una bendición. Wow, Dios me provee, tengo un techo, ¿no? Tengo una casa, tengo un lugar donde vivir, pero en el fondo no es mío. Y muchas veces eso que parece una bendición también nos priva de muchas cosas, ¿no? Nos priva de ciertas cuestiones que terminan siendo una esclavitud, o sea, como que termino sometido a ciertos sistemas por la casa, por el techo, ¿no? A veces pasa que, bueno, que hay determinados temas en los que mejor no opino, mejor no hablo, porque esto me puede traer ciertas consecuencias. O a veces la gente que depende de la iglesia, ¿no? Pastores que de repente no toman ciertas acciones que deberían tener sobre ciertas personas, porque, bueno, dependen de los ingresos de esas personas. Me consta, o sea, lo he visto que hay pastores que ante tomar una decisión con algún obrero, con algún miembro, con algún líder de la iglesia, lo piensan 2 veces porque su sostén está supeditado a los ingresos de estas personas. Entonces, la libertad financiera también provoca eso. Bueno, como yo no dependo de ustedes, la verdad es que, o sea, voy a tomar las decisiones que Dios me guía que tome, independientemente de que si ustedes, o sea, siguen dando o no siguen dando. Entonces eso que parece una bendición termina siendo una esclavitud, ¿no? Porque terminamos siendo esclavos de esos ingresos o de ese techo o de esos aparentes beneficios que tenemos. ¿Qué me decís vos acerca de una cultura que yo la he escuchado durante mucho tiempo? De que, bueno, si el Señor te llama a la obra, vos tenés que dejar todo, ir a la obra, depender de la gracia del Señor, y si sos un buen ministro y te has desempeñado correctamente como siervo del Señor, entonces la única consecuencia que puede haber de eso es que vos tengas una congregación pujante, floreciente, que te va a sostener y que no tengas problema con eso. Y por el contrario, si tu congregación no creció, si no diste frutos, entre comillas, bueno, te va a ir económicamente mal, pero jodete porque fuiste un mal pastor o fuiste un mal siervo, ¿no? Y mucha gente, y quizás eso está metido, principalmente los jóvenes cuando se forman en seminarios o en institutos bíblicos, que tienen como el sueño, el deseo, la meta, el objetivo de no dedicarse a más nada
secularmente hablando, que no sea a dedicarse a la obra y confiar en que ellos van a hacer bien su trabajo de pastor, entonces les va a ir bien. ¿Es una cultura que vos la ves presente todavía al día de hoy? Es como una falsa realidad que se muestra, ¿no? Pienso que, bueno, uno de los graves problemas que tiene la iglesia es justamente el recambio generacional. O sea, los más jóvenes no quieren, es muy difícil encontrar jóvenes dispuestos a estar en el ministerio, ¿no? Los números, por lo menos los que yo he escuchado, algunas organizaciones un poco serias han hecho, son mínimos los pastores jóvenes. Pero esa falsa realidad está, o sea, bueno, voy al instituto, salgo, me asignan una congregación y todo va a ser la gloria, la congregación me va a sostener, voy a poder vivir de ella, y bueno, y en realidad es una falsa realidad, porque, valga redundancia, porque como que falta de repente mostrar un poco más. A mí me ha tocado estar en el ministerio como hijo del pastor y también como pastor, y he estado en área metropolitana y he estado en el interior, y es muy difícil. También nosotros tenemos una lógica exitista bastante complicada, o sea, éxito de gente, es número, pero también esos números a veces es parte de un proceso. Entonces, ¿qué hago mientras estoy en ese proceso? Porque claro, si yo tengo una iglesia grande, no sé, 500 personas, 1000 personas, pero nadie levanta una congregación así de la noche a la mañana. Entonces, bueno, ¿qué hago en el proceso? O sea, cómo lo vivo a ese proceso? La gente piensa que el ministerio es el culto del domingo, es el evento, voy a predicar algo en 5 minutos, la gloria va a caer y tal, eso es lindo, pero eso quizás sea el 5% del ministerio siendo generoso. Entonces después pasa todo la otra parte, y eso es lindo, pero yo después tengo que llegar a mi casa y proveerle a mis hijos la leche, el pan, la comida, los útiles escolares. Y entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Congregaciones de 30 personas, de 20, de 15, de 50, o algunas congregaciones grandes, pero que de repente viven en zonas socioculturales, que, o sea, tengo pastores amigos que tienen iglesias de 100 y pico de personas, 200 personas, pero los ingresos son menores que otras iglesias, o sea, porque tampoco es cuestión de número, ¿no? O sea, hay factores también socioculturales, dónde está ubicada la iglesia, en fin, un montón de temas que hacen a eso. Y así pasó el momento random y el programa. Santos incompletos, perfectos por perfeccionar, sentados en el cielo, luchando con el mar, victoriosos en la hora más oscura. Muchas gracias por haber sintonizado Santos Incompletos. Santos incompletos que no pueden fracasar. Soy Emanuel Seropián. El árbol crece cuando en buena tierra está. Y estoy por Yunoya Radio. No deben descansar. Desde Leandro N. Alem, Misiones, Argentina. El mar. Santos incompletos nadie los va. Vía internet. Permanecen limpios para todo el mundo. Y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar.